En lo que resta de esta unidad, vamos a hablar del concepto de prueba de argumentos. Los argumentos que vamos a probar tendrán la forma P implica Q. En primer lugar, vamos a ver algunos ejemplos donde P y Q son afirmaciones sobre nociones matemáticas y están expresadas utilizando un lenguaje que involucra una notación matemática, pero que no es tan formal como lo es el lenguaje de la lógica proposicional. En este caso, para probar que P implica Q, usaremos propiedades matemáticas. Luego nos enfocaremos en argumentos donde P y Q son fórmulas bien formadas de la lógica proposicional. En ese caso, usaremos equivalencias lógicas y reglas de inferencia válidas para mostrar que si P es verdadero, entonces Q es verdadero. Cuando en la práctica observamos repetidas veces que cada vez que se verifica P, también se verifica Q, podemos proponer la conjetura P implica Q. Entonces, una conjetura es un argumento apoyado sobre observaciones. Pero las observaciones muchas veces no son suficientes, especialmente cuando los casos son infinitos. Por lo tanto, es necesario presentar una prueba para el argumento P implica Q, y de esa forma poder afirmar que P implica Q es un teorema. Si en lugar de encontrar una prueba para dicho argumento encontramos un contraejemplo, concluimos que la conjetura es falsa. A modo anecdótico, es interesante mencionar algunas conjeturas famosas que se mantuvieron por mucho tiempo como conjeturas sin que se encontrase una prueba de su validez ni un contraejemplo. Entre los casos más destacados se encuentra una conjetura de Fermat, quien en el siglo XVII conjeturó que los números de la forma 2 a la 2 a la n más 1 son primos para todo entero positivo n. Seguramente la conjetura se basó en observaciones donde para varios valores de n la propiedad se mantenía válida. Sin embargo, 100 años después, Euler mostró que la propiedad no se verificaba para n igual a 5. De esa forma, la conjetura fue refutada mediante un contraejemplo. Otra conjetura de Fermat se mantuvo como conjetura más de 300 años, pero esta, a diferencia de la anterior, fue demostrada como teorema. Esta conjetura, que actualmente se conoce como el último teorema de Fermat, planteaba que si n es un entero mayor que 2, entonces no existen tres enteros positivos a, b y c que satisfagan la ecuación a a la n más b a la n es igual a c a la n. Cuando Fermat planteó dicha conjetura, afirmó haber encontrado una demostración realmente admirable, pero que el margen del libro era muy pequeño para ponerla. La conjetura fue probada por Andrew Wiles en 1994 y publicada en 1995. Dado que Wiles utilizó más de 100 páginas y técnicas matemáticas modernas, es en la práctica imposible que esta demostración sea la misma que insinuó Fermat. A la hora de demostrar que una conjetura es verdadera o mostrar que es falsa, podemos utilizar diferentes técnicas. Para mostrar que es falsa, basta con presentar un contraejemplo. En el caso de que la conjetura se refiera a un conjunto finito de casos, podemos aplicar la técnica de prueba exhaustiva para demostrar su validez. Otras técnicas que permiten probar la validez de una conjetura son la prueba directa, la prueba por contrapositiva, la prueba por contradicción y la prueba por inducción. Las pruebas por inducción serán vistas con mayor detalle en otra unidad de esta materia. Ahora repasaremos rápidamente cada una de las otras técnicas de prueba. Cabe aclarar que los contraejemplos nos permiten refutar una conjetura, pero los ejemplos no son útiles para demostrar que una conjetura es verdadera. Sin embargo, es posible utilizar una prueba basada en el análisis exhaustivo de ejemplos cuando se trata de una conjetura referida a una colección finita. De esta manera, las pruebas exhaustivas nos permiten demostrar que una conjetura es verdadera para una colección finita de casos. Aquí presentamos un ejemplo de prueba exhaustiva. La conjetura plantea que si un entero entre 1 y 13 es divisible por 6, también es divisible por 3. La prueba exhaustiva consiste en demostrar de manera muy sencilla que la propiedad es válida para cada entero en el rango de 1 a 13. Otra técnica de prueba es la prueba directa. Al aplicar esta técnica, como su nombre lo indica, para probar que P implica Q, se realiza una prueba directa en la que se asume la hipótesis P para deducir Q. En esta unidad veremos cómo construir una prueba directa utilizando el formalismo de la lógica proposicional, pero antes revisemos un ejemplo de prueba directa menos formal, basado en propiedades matemáticas. La conjetura en este ejemplo establece que si x e y son enteros pares, entonces el producto x por y es también un entero par.
Como podemos ver, la prueba se realiza de manera directa, asumiendo que x e y son ambos pares y mostrando que x por y también es par. Otra de las técnicas de prueba es la prueba por contrapositiva. Según esta técnica, para probar que a partir de P se deduce Q, asumimos la negación de Q y probamos la negación de P. En otras palabras, en lugar de probar que P implica Q, probamos su contrapositiva, es decir, que no Q implica no P. A modo de ejemplo, consideremos la conjetura que establece que dado un entero x, si x al cuadrado es impar, entonces x es impar. Tras aplicar la contrapositiva, el objetivo ahora es probar que si x es par, entonces x al cuadrado es par. Y como podrían verificar, este es un caso especial de la conjetura que acabamos de probar en la diapositiva anterior. La técnica de prueba por contradicción también se conoce como prueba por el absurdo. Esta consiste en asumir que la conjetura es falsa y llegar a que una propiedad conocida es falsa. Entonces, si queremos probar que P implica Q, asumimos que se verifican simultáneamente P y no Q y se llega a una contradicción o absurdo. Veamos cómo demostrar por contradicción que si x más x es igual a x, entonces x es igual a 0. Asumimos por el absurdo que x más x es igual a x, pero que x es distinto de 0. Entonces, 2 por x es igual a x, y dado que x es distinto de 0, podemos dividir ambos miembros por x, obteniendo el absurdo 2 es igual a 1. El absurdo provino de suponer que x más x es igual a x y x es distinto de 0, por lo que podemos concluir que si x más x es igual a x, entonces x es igual a 0. Les dejo una tabla donde resumimos cada una de las técnicas vistas. La prueba exhaustiva solo podrá aplicarse cuando la conjetura se plantea para un conjunto finito de casos. La prueba directa es el método más estándar de probar que P implica Q. La prueba por contrapositiva se utiliza cuando la negación del consecuente tiene más potencia como hipótesis que el antecedente. Y finalmente, la prueba por contradicción se utiliza cuando asumir el antecedente y negar el consecuente nos lleva a un absurdo.